Hola, muy buenas. Bien, vamos a hacer el curso de Microeconomía 2, la micro de segundo del grado de ADE. Bien, mi nombre es Paco y yo soy el que os va a dar el curso de la asignatura de Microeconomía 2. Vale, esta asignatura son 9 temas y a diferencia de la introducción a la microeconomía que vimos en primero, que era una asignatura, una microeconomía que estaba fundamentada o estaba apoyada o basada en el consumidor. Esta va a estar, digamos, en la otra parte, en la contraparte. Esta se va a apoyar en el productor. Entonces aquí hablaremos de la producción, hablaremos de los mercados, hablaremos de qué tipo de mercado hay, porque esa producción luego se ha de vender o se ha de cambiar se ha de intercambiar en un mercado, pues qué tipo de mercado hay. Veréis la influencia que tienen los precios, veréis cómo consiguen las empresas, pues qué cantidad tienen que producir. O sea que todo esto se va a ir viendo a lo largo de lo que es el curso de Microeconomía 2. En este primer tema, el tema, pues vamos a ir en la estructura del tema, pues han puesto como primero la tecnología. Posiblemente, si uno piensa en la producción, pues lo primero que tiene que pensar es cómo vamos a hacer esa producción, porque sí es verdad que esa producción luego se va a volcar a un mercado, ahí se va a intercambiar, aparecer al consumidor y todas esas cosas, pero primero habrá que producir. Entonces el primer tema pues va sobre formas que tenemos o formas que reconocemos de producir, ¿vale? De aquello que se va a introducir en los mercados, bueno, pues eso cómo se llega a producir. Bien, pues en este primer tema vamos a hablar de lo que es la tecnología, vamos a reconocer las distintas formas que tienen las empresas de producir. Bien, este tema de la producción o de la tecnología, a diferencia, por ejemplo, cuando veíamos en Introducción a la Micro, cuando veíais, porque no tenéis que ver esto conmigo, cuando mirabais lo de la introducción a la micro, había un momento en el que aparecían las funciones de utilidad. Entonces uno decía, bueno, pues este consumo a mí me proporcionaba una utilidad. Claro, pero eso era muy subjetivo, porque una utilidad es muy difícil de valorar. O sea, ¿cómo valoro yo el grado de satisfacción que tengo por consumir algo? Entonces, a diferencia del curso anterior, donde había un aspecto subjetivo bastante grande, por ejemplo, en la formación o en la formulación de la utilidad, aquí no, aquí cuando hablamos de producción es algo tangible. Yo puedo tocar lo que voy a producir, vamos a producir 10, 15, 20, vamos a producir X unidades. Entonces es una cosa que se puede constatar, a diferencia de la utilidad, que era más un aspecto subjetivo de valorar un grado de utilidad o satisfacción o de bienestar que puede tener un consumidor. Aquí no, aquí la empresa va a producir y esa producción se va a poder constatar. Por eso se dice que este curso, que esto es, en teoría, por esta parte, va a ser más sencilla que lo que vimos en el curso pasado, porque aquí sí se puede constatar lo que estamos haciendo. Bien, aquí os vuelvo a comentar que en este capítulo vamos a estudiar las restricciones tecnológicas con las que se enfrenta un empresario a la hora de decidir cómo va a combinar los factores productivos. A ver, la idea es la siguiente. Vamos a tener una serie nosotros vamos a querer producir. Y para llegar a esa producción, pues vamos a tener que utilizar una serie de elementos. Esos elementos que vamos a utilizar los vamos a llamar factores productivos. O sea, el factor productivo van a ser aquellos elementos que vamos a utilizar para obtener el producto o la producción. Entonces el empresario pues va a estar condicionado pues, por la cantidad de factores productivos que pueda haber. Entonces, factores productivos reconocemos de distintos tipos. Pues está el capital. Aquí cuando hablamos de capital nos estamos refiriendo a lo que es la infraestructura de la empresa, a lo que es la maquinaria, todo eso, ¿vale? No el capital financiero, no, estamos refiriendo al capital, digamos, físico, aquel capital que ha sido producido pues para que pueda producir. O sea, la maquinaria ha sido producida, la maquinaria no estaba en la naturaleza de por sí, sino ha sido producida, pero cuyo objetivo es que se pueda utilizar
para producir cosas. Entonces, a ese tipo de capital nos estamos refiriendo aquí en microeconomía cuando hablamos de capital a secas. El capital, digamos, el capital físico. Incluso podríamos considerar también lo que es la infraestructura, la estructura de la empresa. Bueno, pues podemos distinguir el capital, podemos distinguir la mano de obra, a lo que llamaremos trabajo, está también la materia prima, está la tierra, pero ante toda esta serie, bueno, no para aquí, hay más todavía, ante toda esta serie de, digamos, de factores productivos, por simplicidad y por comodidad, no por otra cosa, sino porque podamos usar métodos gráficos. A la hora de utilizar métodos gráficos estamos muy limitados por el número de factores productivos que vayamos a utilizar. Entonces utilizaremos 2 factores productivos como máximo. Habrá veces que solo utilizaremos 1 y veces que utilizaremos 2, ¿vale? Pero todo eso es por comodidad, no es porque lo otro no intervenga. Evidentemente la tierra interviene, la materia prima interviene, también ponen restricciones, pero a la hora de explicar lo que vamos a explicar y a la hora de graficar es mucho más cómodo considerar únicamente 2 factores. Es como si el resto de factores fuesen constantes, ¿vale? Bien, entonces lo primero que vamos a considerar, la primera definición a la que vamos a acudir va a ser la función de producción. Y aquí nos va a aparecer la primera definición de este tema. ¿Y qué es una función de producción? Bueno, pues todos tenéis en mente lo que una función es matemática. Una función simplemente lo que hace es relacionar variables. Muy bien, pues la función de producción también va a relacionar, es una expresión que nos va a relacionar la cantidad de factores que vamos a utilizar, que en este caso vamos a considerar solamente capital y trabajo. O sea, nosotros utilizaremos una cantidad de capital y una cantidad de trabajo, ¿vale? Por comodidad. Y en base a esa cantidad de capital y trabajo obtendremos una cantidad de productos. Bueno, pues la cantidad de productos que se obtiene con esa cantidad de capital y trabajo, esa cantidad me la proporciona la función de producción. O sea, la función de producción va a ser una expresión matemática que simplemente nos va a decir, a ver, ¿cuánto capital hay? Tanto. ¿Cuánto trabajo hay? Tanto. Bueno, pues esa función hará una operación y me dirá, pues la producción será tanto. Esa es la idea, ¿vale? Pero siempre me va a proporcionar la cantidad máxima de producción, ¿vale? Bien, porque yo puedo tener 15 máquinas y 20 trabajadores, pero que no estén trabajando a pleno rendimiento. No, la función de producción eso no lo entiende. La función de producción entiende que todo el capital que estemos usando, que todo el trabajo que estemos usando están trabajando a pleno rendimiento. Entonces, lo que me va a dar es la cantidad máxima de producción que podríamos tener con ese capital y ese trabajo, ¿vale? Cuando hablamos de trabajo, estaremos hablando de trabajadores. Entonces, por comodidad, aquí hay quien habla por horas de trabajo. Hay veces que cuando se habla de trabajo se entiende el número de trabajadores. Yo, salvo que diga lo contrario, salvo que en algún ejercicio digan lo contrario, cuando hable de trabajo me referiré al número de trabajadores, ¿vale? Si el trabajo 8 significa que hay 8 trabajadores. Hay otros profesores que cuando hablan de 8 significan 8 horas de trabajo, ¿vale? Pero nosotros aquí vamos a asociar el trabajo al número de trabajadores. Bien, matemáticamente nosotros la función de producción como función matemática que es, pues la podemos poner de esa manera. Y diréis, ¿por qué de esa manera? A ver, ¿por qué? ¿Qué significa cada letra? Pues mirad, la Q es una manera de indicar la producción, ¿vale? La cantidad producida. Bueno, pues la cantidad producida tiene que ser igual. En matemáticas, cuando aparece una F, significa que voy a relacionar variables, ¿vale? Voy a introducir una serie de variables que me van a proporcionar la producción. Entonces, en este caso, me están diciendo, mira, la producción, la cantidad producida, depende. Cuando aquí pongo F, significa que le voy a poner ¿de qué depende la producción? Pues la producción dependerá de la cantidad de maquinaria y de la cantidad de trabajadores, ¿vale? Entonces, aquí he puesto una función de producción de forma abstracta, no he dicho cuál es, simplemente he dicho, mira, la producción, Q, depende, eso es la F, de la cantidad de maquinaria y la cantidad de trabajo. Es algo que parece bastante lógico. Si yo tengo 5 máquinas y 8 trabajadores, pues podré alcanzar un máximo de producción. Pero si en vez de, no sé las cantidades que he dicho, pero voy a decir otras distintas que van a ser
Si tengo 100 máquinas y 200 trabajadores, pues podré producir una cantidad mayor, en principio, que la que podía obtener al principio, porque tengo mucha más maquinaria, mucho más trabajadores en igual. Salvo que haya algo que me lo impida, pero en principio sí que va a ser posible. Salvo que haya alguna limitación que de momento no se contemple. Bien, luego aquí dice que a partir de la función de producción podemos saber cómo variará. A ver, el objetivo de la función de producción es esa, cómo va a cambiar la producción conforme van cambiando los factores. Si yo tengo, por ejemplo, si a mí me dice, mira, tienes 5 máquinas y 6 trabajadores, bueno, pues la producción será lo que sea, tanto. Ahora, si tienes 7 máquinas y tienes 8 trabajadores, pues la producción será tanto. Entonces, la función de producción lo que me va a decir es, esto es la cantidad producida, sabiendo, digamos, la cantidad que usamos de cada uno de los factores, ¿vale? Bien, a la hora de hablar de producción, tenemos que a lo largo de este curso, pues vamos a ir distinguiendo siempre entre dos periodos de tiempo. Uno va a ser el corto plazo y otro va a ser el largo plazo. Todo lo que se hable pues va a estar referido a 2 periodos de tiempo. El largo plazo lo podríamos definir como el periodo de tiempo en el que todos los factores pueden cambiar. Y podéis pensar, pues eso va a pasar siempre. Pues no forzosamente, vamos a ver. Bueno, y a corto plazo será el periodo de tiempo en el que al menos uno de los factores es fijo. Vale, pensar en una empresa que tiene que aumentar, pues por aumento, porque se demanda más el producto, pues tiene que aumentar la producción. Pero tiene que aumentarla ya, como dicen por ahí, para ayer. O sea, tiene que aumentar la producción para ayer, ya. Bueno, pues a lo mejor él sí puede, claro, para producir más, si suponemos que todos los factores están trabajando en su nivel de máxima eficiencia, pues tendrá que contratar más máquinas o más capital o más trabajo. Bien, en el corto plazo la empresa está más limitada por la cantidad de máquinas. O sea, quizá el coste de financiación, el coste de inversión para variar la maquinaria sea mayor que el incrementar el número de trabajadores. Entonces, posiblemente el factor capital en el corto plazo está más fijo, ¿vale? Y entonces la empresa, ante esos cambios en la demanda del producto, si tiene que producir más o tiene que producir menos, lo que suele hacer en el corto plazo es modificar el número de trabajadores, o aumentar la cantidad de trabajadores o disminuirla, pero manteniendo la cantidad de capital fijo. Podría cambiar la cantidad de capital, sí, pero posiblemente en el corto plazo le sea más sencillo modificar el número de trabajadores. Ya cuando el plazo es más dilatado, es más grande, ya se puede modificar todos los factores, ¿vale? Entonces, en el momento en el que la empresa puede modificar todos los factores, ese periodo de tiempo es el que consideramos largo plazo. A largo plazo, una empresa ya sí que puede cambiar, pues puede hacerse más grande, puede hacer una infraestructura superior, puede contratar más maquinaria, pero eso lo podrá hacer en un periodo de tiempo superior, ¿vale? Entonces, en el corto plazo se sobreentiende que al menos uno de los factores va a estar fijo. Para nosotros significará, como únicamente hay 2 factores, cuando estemos en el corto plazo diremos que el factor capital será fijo y el factor trabajo será el que cambiará. Bien, aquí ahora vamos a ver las variaciones de un factor. Bien, hemos visto que, bueno, no lo he comentado, pero el capital se suele denotar con la letra K. Esto no viene del español, evidentemente, y el trabajo se suele denotar con la letra L, ¿vale? Supongo que vendrá del inglés, alguien que sepa inglés. Yo di francés en mi instituto, entonces mi nivel de inglés pues nada. Supongo que vendrá del inglés. Y, por ejemplo, la función de producción, ya sabéis que relacionaba la cantidad de trabajo, la cantidad de producción me la relacionaba pues con la cantidad de capital que use la empresa y en la cantidad de trabajo que use la empresa. Bueno, pues en función del capital y en función de lo que tengamos de trabajo, pues así
obtendremos una producción u otra. Pero a veces, por comodidad, nos interesa movernos en el corto plazo, ¿vale? Y en el corto plazo suponemos que uno de los factores es fijo. Normalmente se supone que el factor fijo va a ser el capital, que es el factor que es más difícil de cambiar, pues por el coste, por historia. Y entonces la producción, como hay uno de los factores que ya queda fijo, entonces la producción, aquí en vez de poner los dos factores, solo ponemos el que puede cambiar. Si había dos y uno está fijo, que es el capital, el único que puede cambiar va a ser el trabajo. Entonces nosotros, cuando ponemos esto que hay aquí, cuando ponemos esto, estamos diciendo que nuestra función de producción únicamente depende de un factor que es variable, ¿vale? Que será el factor que es variable el que haya puesto aquí, en este caso el trabajo, ¿vale? Y entonces pensaréis, ¿y el otro? No, pues el otro se supone que es fijo. O sea, esa empresa tendrá una cantidad fija de máquinas y entonces la cantidad de trabajadores que vaya contratando pues tendrá que apañarse con la maquinaria que hay. Esa es la idea. Entonces, ¿por qué utilizar un factor fijo y un factor variable? Porque mirad qué cosa más bonita ocurre, o sea, qué cosa más curiosa ocurre. Ahora, cuando yo tengo una función de producción, Q en la producción, y únicamente depende de un factor, que en este caso va a ser el trabajo, yo puedo graficarlo en unos sistemas de coordenadas, en uno vertical y otro horizontal. En el horizontal voy a poner la cantidad de trabajo que contrate la empresa y aquí pondremos la cantidad de producción que podremos sacar con esa cantidad de trabajo. Por ejemplo, si yo tengo esta cantidad de trabajo, pues yo me voy a mi curva, aquí arriba, aquí está la curva. Pues me vengo al eje vertical y esta será la cantidad producida. A ver si tiene sentido esto. Vamos a aumentar los trabajadores. Vale, nos movemos hacia la derecha y ahora contratamos más trabajadores, L1. Y entonces L1, pues nos vamos a la función y aquí arriba nos vamos al eje vertical y mirad, qué bueno, la producción ha aumentado. La producción sube. O sea, yo contrato más trabajadores y la producción va aumentando. Pero fijaros qué pasaría si yo aumentara un poquito más el número de trabajadores. Pues me voy a mi función de producción y me voy al eje vertical y la producción ha aumentado, pero fijaros que está casi que pegada a la anterior. Bien, quedaros con eso de momento. Quedaros con eso de momento. Y recordar una frase, ley de rendimientos decrecientes, ¿vale? Ya veréis lo que significa eso. Ley, me ha anticipado bastante, pero bueno, es que no me podía aguantar. Ley de rendimientos, ¿qué he hecho aquí? A ver, ley de rendimientos decrecientes. Vale. Pues ya veréis lo que significa esto. Y fijaros que he pasado de aquí a aquí y bueno, el cambio en la cantidad, bueno, no es que haya sido sustancial, pero se ha cambiado. Sin embargo, cuando he pasado de aquí a aquí, pues el cambio en la cantidad producida es muy poquito. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que hay un factor que es fijo, ¿eh? Estamos suponiendo que el capital es fijo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a ir introduciendo cada vez más trabajadores, pero la cantidad de maquinaria no va a cambiar. Entonces, ya veréis lo que pasa. Eso ya lo explicaremos luego, no me quiero anticipar. Pero recordad, sí quiero que recordéis esto, porque esta es una de las leyes más importantes que hay en el mundo de la economía. Ley de rendimientos, a ver, la tendría que haber escrito entera, decrecientes. Aunque mi letra no es muy buena. A ver si la escribo bien. Decreciente. Ahora está perfecta. Y esto, apuntarlo, por lo menos que os vaya sonando. Bien, vamos a ver dos tipos. A ver, yo aquí me he inventado una función de producción. No la he puesto, pero me la he inventado. Que era esta, K por L. Donde K es la cantidad de capital y L es la cantidad de trabajo. Entonces, por ejemplo, para que veáis dos funciones de producción distintas. Vamos a suponer primero que la K vale 4, ¿vale? Que estamos en el corto plazo y tenemos cuatro máquinas. Entonces la función de producción pues será, como la K vale 4, pues 4L. Entonces, si yo quiero graficar esto, bueno, pues yo tendría que poner, aquí pondré la L y aquí pondré la cantidad. Por ejemplo, si tengo 0 trabajadores,
pues la cantidad producida pues será pues 4 por 0, pues 0. Si pongo un trabajador, pues 4 por 1 será 4. Aquí pondré 4. Si tengo 2 trabajadores, pues 4 por 2 será 8, ¿vale? Y si tengo 3 trabajadores, pues 4 por 3, pues son 12. Y entonces, a la hora de dibujar esto, yo pondría en el eje vertical, aquí pondría el eje horizontal, aquí pondría la cantidad de trabajadores y la cantidad producida, y haría así. E iría copiando estos puntos. Por ejemplo, el 0, 0. El 0, 0 lo tenemos aquí. El 1, 4. El 1 de la L y el 4 de la Q. Aquí tenemos el 4, aquí el 1, pues el punto estaría aquí. El 2, 8. Recordad que el 2 es de la L. Pues aquí pondremos 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues el punto irá pues tal que aquí. Y lo mismo con el 3, 12. Si yo uno los puntos, pues me sale una función de producción. Me sale un dibujo de una función de producción. Entonces, si yo, pues, por ejemplo, si contratase 3 trabajadores, pues yo iría buscando la función de producción aquí arriba y me iría al eje vertical y ahí tendría que estar, pues para 3 tendría que ir el 12, o sea que ahí tendría que estar el 12, ¿vale? Y esta función de producción que voy a pintar en rojo ahora, esa es la función de 4L. Voy a pintar en rojo, vale, la función 4L, que vendría a ser esta de aquí, ¿vale? La otra que está justo debajo es cuando la cantidad de capital vale 2, que sería esta expresión, 2L. Pues haciendo lo mismo, haciendo una tabla similar a esta, pues obtendríamos un dibujo que si lo ponemos en el mismo gráfico, me saldría por debajo del anterior. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Mirad, si yo cojo aquí ahora Q igual a 2L y hago mi gráfico y hago mi tabla, por ejemplo, cuando la L es 0, como aquí hay un por, 2 por 0, 0. Cuando pongo aquí un 1, 2 por 1, 2. Cuando pongo 2, 2 por 2, 4. Y cuando pongo 3, 2 por 3, 6. Vale. A ver, esta también parte de aquí, o sea, también parte de aquí, del origen de coordenadas. Pero mirad ahora, cuando la L vale 1, la cantidad es 2. O sea, cuando la L vale 1, ahora la cantidad es 2, estaría aquí. Cuando la L vale 2, la cantidad es 4, ahora está aquí. O sea, que esta función ahora va así. ¿Qué significa? Pues significa que antes, para un trabajador... A ver si puedo... así. Antes, para un trabajador, para la función de producción 4L, se obtuvo una producción de 4, y sin embargo, para la de 2L, que es esta de aquí, la que he pintado en azul, pues la producción está aquí, que sería 2. ¿Vale? O sea, con la misma cantidad de trabajadores, en una se produce 4 de producción y la otra solo produce 2. ¿Vale? Lo mismo ocurre si ponemos el doble de trabajadores. Pues una llegará hasta aquí y la otra llegará hasta aquí. O sea, la de 4L produce más que con la misma cantidad de trabajadores, la de 4L produce más que la de 2L. Bien, esto nos lleva también a definir lo que es el producto total, marginal y medio. El producto total es la producción total. Por ejemplo, antes, cuando en la de 2L, cuando la cantidad de trabajadores es 3, pues la producción total es 6. ¿Vale? Eso sería la producción total, es lo que se puede obtener como máximo con una cantidad de factores. Bien, pero a veces una empresa pues tendrá una cantidad de maquinaria y tendrá una cantidad de trabajadores. Y con eso pues ella sabe que puede obtener una cantidad de producción. Pero igual está interesada pues en modificar uno de los factores. Imaginar que esa empresa quiere contratar una persona más. Y se está planteando, a ver, si yo contratara una persona más, ¿cuánto me aportaría de más esa persona? ¿O cuánto aumentaría la producción por contratar a esa persona? Bueno, pues de eso se encarga un concepto matemático conocido con el nombre de... Siempre que veáis la palabra marginal, pensar que eso tiene que ver con la derivada, ¿vale? Entonces, la productividad marginal de un factor nos viene a decir cómo va a cambiar la producción,
si se aumenta en una unidad ese factor. Por ejemplo, si yo hablo la productividad marginal del trabajo, bueno, pues la productividad marginal de trabajo será una herramienta que me dirá cómo va a aumentar la producción si yo contrato un trabajador más. ¿Vale? Por ejemplo, mirad, para que veáis este concepto aquí, me he creado una función de producción. Si recordáis del curso pasado las funciones de utilidad, recordáis que había estaban las de proporciones fijas, las de sustitutos perfectos. Bueno, pues esta se parece a la función de utilidad de sustitutos perfectos. Bueno, pues a esta la llamaremos función de producción de sustitutos perfectos. ¿Por qué? Porque los factores, que son el capital y el trabajo, se pueden sustituir perfectamente. O sea, a la empresa, dejando al margen los precios que tenga el trabajo, que es el salario, y el precio que tenga el capital, a la empresa le da igual utilizar capital o trabajo, ¿vale? Ley indiferente. O sea, se decidirá por aquel que sea más barato y más productivo, ¿vale? Pero obviando eso, las funciones de producción de factores sustitutos perfectos, en principio a la empresa, así a grandes rasgos y entre comillas, le da igual utilizar un factor u otro, ¿vale? Ya luego usará uno o usará de otro, dependiendo de los precios que tenga y dependiendo también de la productividad que tenga cada uno. Vale, pues aquí, por ejemplo, tenemos esta función de producción. Yo voy a hacer un pequeño, voy a hacer un pequeño comentario sobre esto. Fijaros que el capital va multiplicado por 3 y el trabajo va multiplicado por 2. El que el capital vaya multiplicado por 3, a ver, esto es cogerlo entre comillas, entre comillas. O sea, entre comillas. Es como si cada máquina produce 3 unidades. Y como el capital va multiplicado por 2, y como el trabajo va multiplicado por 2, es como si cada trabajador aportase 2 unidades, ¿vale? Entonces es más productiva el capital, porque cada máquina produce 3, que es el número que hay aquí, y el trabajador solo produce 2. Entonces, al empresario, obviando los precios, le interesaría más tener capital que trabajador que produce más. Luego tendríamos que tener en cuenta los precios. Si el salario del trabajador es mucho más pequeño que el de la máquina, pues contratará más maquinaria, ¿vale? Pero a eso ya llegaremos. Entonces vamos a suponer que con esta función de producción pues tenemos 4 maquinarias y tenemos 6 trabajadores. Y podemos pensar, y con esa cantidad de maquinaria y trabajadores, ¿cuánta producción vamos a tener? Bueno, pues lo que vamos a hacer es cambiar la K por 4 y la L por 6. He puesto aquí el 4 y aquí el 6. Pues 3 por 4, 12, 2 por 6, 12, 12 y 12, 24. O sea que yo podría obtener 24 unidades con esta combinación de aquí. ¿Qué pasará si yo mantengo el capital fijo, pero contrato a una persona más? En vez de tener 6, como tenía aquí, me paso a 7. Pues nada, pues yo cambio, en la función de producción cambio el capital por 4 y los trabajadores por 7, y ahora salen 26. O sea que en un principio, la producción al principio era 24. La producción final, a la que le pondremos un 1, es 26. ¿Cuánto ha cambiado la producción? Pues si a 26 le quito 24, ha cambiado en 2 unidades. O sea, ese trabajador extra que hemos incorporado ha hecho que mi producción aumente en 2 unidades. Eso es la productividad marginal. Lo que va a aumentar la producción cuando yo aumento la cantidad de factor en una unidad. Yo tenía una cantidad de 6 trabajadores y he pasado a 7. Y el incremento en la producción ha sido de 2 unidades. Pues a esto se le llama productividad marginal. ¿De qué? Del factor que he cambiado. Le pondré aquí abajo una L. Productividad, este sería el incremento de la cantidad, pero la L que he puesto aquí abajo como su índice es porque he modificado el trabajo. Vale, matemáticamente, ¿cómo se pone cuando uno modifica, por ejemplo, un factor? Pues mirad, nosotros tenemos una herramienta muy poderosa, muy elegante, que inventó un tal Newton, llamada la derivada.
Y la derivada, cuando yo quiero, por ejemplo, expresar cómo va a cambiar algo cuando cambia otra cosa, por ejemplo, cómo cambia la producción cuando cambia el trabajo. Pues mirad, ¿qué significa esta expresión que estoy marcando aquí? La dQ significa la variación de la cantidad y la dL significa la variación del trabajo. Bueno, pues nosotros esto lo leeríamos. ¿Cómo va a cambiar la producción cuando cambia el trabajo? O sea, ¿cómo cambia lo de arriba cuando cambia lo de abajo? A ver, matemáticamente no se lee así. Esto se leería la derivada de Q con respecto a L, ¿vale? Y la de abajo se leería la derivada de Q con respecto a K. Bien, pues nosotros tenemos dos formas de ponerlo. Una como lo he puesto aquí y otra como está puesto aquí. Esta última forma pues más corta. O sea, es Q, que es la variable que está, se pone la variable que está aquí arriba. Esto lo voy a borrar. O sea, se pone la variable que pongo aquí arriba y luego aquí como subíndice pues la variable que va a cambiar. Aquí por ejemplo pongo la Q aquí y esta es la que cambia, pues esta irá aquí, ¿vale? Entonces la primera sería la productividad marginal del trabajo y la segunda la productividad marginal del capital. ¿Por qué del trabajo y del capital? En la primera se llama del trabajo porque lo que va a cambiar es el trabajo y en la segunda porque lo que cambia es el capital. Por ejemplo, en el ejemplo que he puesto antes, la productividad marginal del trabajo, fijaros que he puesto QL, he utilizado la expresión más corta. He utilizado esta expresión, la corta, ¿vale? También podría haber utilizado esta, pero esta es más corta de escribir. Bueno, pues la productividad marginal del trabajo, ojo, aquí tengo que poner la cantidad de capital y trabajo que hay. Y diréis, sí, pero ¿cuándo? ¿Al principio o al final? La que hay al principio. Al principio eran 4 máquinas, 6 trabajadores. Y lo que hicimos fue pasar de 6 a 7. Bueno, pues yo tengo que poner los números originales. Bueno, pues esto significa lo que cambia la producción cuando yo tengo esta cantidad de capital y esta cantidad de trabajo y aumento el trabajo en una unidad, pues la producción va a cambiar en 2. Por ejemplo, esto de aquí, la segunda. Esta es la productividad marginal del capital. Pues esto vendría a decirme que cuando yo tengo esta cantidad de capital y esta cantidad de trabajo, ojo, fijaros que es la productividad marginal del capital. O sea que la que va a cambiar ahora va a ser esta. Bueno, pues y me dice que la productividad marginal del capital es 3. Eso quiere decir, si yo tengo 4 máquinas y 6 trabajadores, si yo aumento en una unidad la cantidad de máquinas y paso, o sea, si yo paso de 4 a 6, pasamos a 5 o 6, o sea, mantengo los trabajadores, pero aumento la maquinaria en 1, la producción va a aumentar en 3. ¿Eso será cierto? Pues vamos a verlo. Mirad, recordar que los valores iniciales eran 4, 6, el 4 y el 6. Y con los valores iniciales la producción era 24. Ahora con 5 y 6, aquí lo que he hecho, si os dais cuenta, es aumentar el capital en una unidad. He pasado 5, pero he mantenido el trabajo igual. Pues estos son 15 y estos son 12, que son 27. Pues de 24 a 27, ¿cuánto ha aumentado el capital? ¿Cuánto ha aumentado la producción cuando hemos aumentado el capital en una unidad? Pues hemos pasado de 24 a 27, que son 3. Esta Q de abajo no sería correcta ponerla. Vale. O sea, el incremento de la producción ha sido de 3 unidades. ¿Vale? Pues esto significa que la productividad marginal del capital, cuando inicialmente tenemos esta combinación, es 3. O sea que si yo cuando ese 4 lo cambie y lo cambie a 5, pues la producción aumentará en esa cantidad que viene reflejada ahí. Por ejemplo, mirad, bueno, lo de las productividades marginales tendrá mucho que ver con las cantidades que tengamos de capital y trabajo, ¿vale? Por ejemplo, aquí he puesto una función de producción distinta. Esta tiene más que ver con las llamadas Cobb-Douglas, que eran dos personajes, uno era matemático, el otro era economista. Ahora no recuerdo quién era el matemático y quién era el economista. El economista fue senador, creo que no sé, por el estado de Illinois o Michigan, no me acuerdo, no recuerdo ahora. Pero sí que es verdad que el que era economista, que a lo mejor era Douglas, no sé, vamos a suponer que es Douglas, le propuso al matemático que crease una función de producción pues, con ciertas características.
que son las características que se desean que tenga la función de producción. Y el matemático, pues que era el otro, vamos a suponer que es Coop, pues creó la función de producción que lleva el nombre de los dos, Cook-Douglas, que reunía pues todas esas propiedades y una función que académicamente funciona muy bien. Cuando uno quiere explicar las características de la función de producción, pues normalmente se pone ese tipo de función porque es una función que académicamente, como lo reúne todo, pues funciona muy bien. Entonces, pues casi todo lo que se quiera explicar de la función de producción, las funciones Cook-Douglas lo van a cumplir y el alumno lo va a entender perfectamente. Bueno, pues aquí he puesto un tipo de función Cook-Douglas. Entonces vamos a suponer que la K vale 4 y la L vale 6. Bueno, pues la producción será, como es 5 por K y por L, pues 5 por 4 por 6 son 120. ¿Qué pasará, por ejemplo, si ahora la L cambia de 6 y pasa a ser 7? Pues aquí he puesto un 7 y ahora la producción será 140. O sea que el incremento en la producción, pues si a 140 le restamos 120, el incremento de la producción ha sido 20. Pues eso quiere decir que la productividad, ¿qué es lo que ha cambiado? El trabajo, ¿no? La productividad marginal del trabajo es 20. Pero si lo dejo así, si lo dejo como está aquí, no es preciso del todo, porque tengo que decir qué cantidad de trabajo tenía inicialmente y de capital. De capital tenía 4 y, o sea, inicialmente tenía 6 de trabajo. O sea, la productividad marginal del trabajo, cuando tengo 4 máquinas y 6 trabajadores originariamente, es 20. Eso quiere decir que cuando yo cambie este 6 por un 7, la producción aumentará en 20 unidades. Vale, hace falta que yo calcule la producción para 4 y 7 y la producción para 4 y 6 y compararlas. No. La matemática nos proporciona esta herramienta, la productividad marginal del trabajo, que es lo mismo que esto. Si yo tengo esta función de producción, pues recordar que la productividad marginal del trabajo es la derivada de la producción con respecto a L. O sea, tengo que derivar respecto a L. ¿Cuál es la derivada de L? 1. Pues el 1 va multiplicado por el 5K. O sea, que me va a quedar 5K. Una vez que yo tengo esto, lo que tengo que hacer es, en esa expresión, cambiar la K y la L por los valores originales. Ojo, o sea, esta es la K, y esta es la L. Pues tengo que cambiar la K por 4 y la L por 6. Pues yo pondré, ojo, tengo que poner 5K, Pues yo pondré el 5, la K la cambio por 4 y como la L no está, pues no se cambia. Pues 5 por 4, 20. Pues eso viene a decir que cuando yo tengo esta cantidad de capital y trabajo, si yo aumento el trabajo en una unidad, la producción aumentará en 20. Algo que tengo que decir es que cuando lo hagáis por este método, con la derivada, a veces os va a salir igual. Por ejemplo, si os dais cuenta, aquí me ha salido 20 y el cambio en la producción, pues de 20 a 140 ha aumentado en 20. Pero haciéndolo con la derivada no siempre tiene que coincidir, O sea que si la producción aumenta en 20 haciéndolo así, de esta manera, haciéndolo de forma real. O sea, esa es la forma exacta. Si lo hacéis con la derivada, obtendréis un valor muy aproximado. Hay veces que acertaréis 100%, como ha ocurrido aquí, que me ha salido la cantidad que cambia exactamente, pero me podría haber salido perfectamente un 19, o un 18, o un 21,5. La derivada me da siempre un valor aproximado de lo que puede cambiar la cantidad. A veces acertará y a veces se acercará, ¿vale? Bien, y ahora vamos a ver lo que es la productividad media. La productividad media pues es como la nota media. La nota media es la suma de todas las notas pues partido por el número de exámenes que he hecho. Pues la productividad media del trabajo será, pues está la cantidad producida, vamos a suponer que la función de producción es 5KL, que la K vale 2 y que la L vale 4.
Pues la cantidad producida para cuando la K vale 2, la K vale 2 y la L vale 4, pues será pues 5 por 2 y por 4, que son 40. Pues esa es la cantidad producida. Entonces, la productividad media, claro, ¿la productividad media de qué? Por ejemplo, del trabajo, pues sería la cantidad producida, que es 40, entre la cantidad de trabajo utilizada. El trabajo es 4. Pues se divide entre 4 y esto da 10. Eso quiere decir que la producción total ha sido 40. El número de trabajadores 4. Es como si cada trabajador hubiese producido 10. ¿Vale? Ahora vamos a ir a la otra productividad media, a la del capital. Bien, pues lo mismo. Arriba se pone la producción, que sigue siendo 40, pero abajo se ponen las máquinas que hay, el capital que hay. 2, pues entre 2. ¿Qué significa ese 2? Ese 20 que hay aquí. Pues si hemos producido 40 y hay 2 máquinas, es como si cada máquina hubiese producido 20. ¿Vale? Bueno, vamos a explicar esto último y cortaremos. Y este va a ser el primer vídeo. Luego ya pondremos un segundo vídeo. Voy a cortar aquí ya para no hacer muy largo el tema. Y en el siguiente vídeo pues ya veremos qué relación hay, por ejemplo, entre la producción total, la producción media, la producción marginal y luego una serie de apartados que son también bastante interesantes. Pero aquí cortamos el primer vídeo.